Gracias por estar con nosotros en esta edición de Toque Final por Antena Latina Canal 7. Este programa lo realiza el periodista Julio Martínez Pozo, pero en estos momentos se encuentra fuera del país por motivos laborales y nosotros estamos aquí para brindarles a ustedes un contenido sumamente interesante en nuestra condición de bateador emergente. Y como no, en el día de hoy tenemos una gran cantidad de información que de inmediato vamos a compartir con ustedes durante todo este transcurso de una hora. Les reiteramos las gracias por su sintonía. Señores, hoy son las elecciones en Guatemala para elegir al sucesor del presidente Jimmy Morales, un cómico de la televisión que llegó al poder en el año 2015 en medio de todo un panorama convulso de un juicio que se le seguía al expresidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, el cual tuvo que renunciar ante protestas de la gente en las plazas públicas donde exigían su dimisión. En medio de ese contexto convulso, en Guatemala comienzan a mirar con buenos ojos la antipolítica, este ciclo de outsiders que han venido calando espacio en distintas democracias desarrolladas y en vías de desarrollada, y por supuesto en el año 2015 le tocó a Guatemala. Hoy los resultados de su gestión de gobierno no han sido nada favorables, partiendo desde la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es una comisión adscrita a la ONU, la cual fungía como investigadora de casos de corrupción, y esta fue la bandera que había asumido el presidente Jimmy Morales a la hora de su asunción al poder. Sin embargo, en su propio gobierno, dentro de su propio mandato, no le renovó la confianza a esta comisión en el Congreso de Guatemala, y por tanto esta no puede seguir en ese país centroamericano. Y Guatemala tiene un sistema político tan convulso que, si lo vemos desde el retorno a la democracia en el año 1985 hasta la fecha, ha tenido 8 presidentes. De esos 8 presidentes hay uno que está exiliado, otro extraditado, fue extraditado hacia los Estados Unidos, varios expresidentes presos, como el caso de Álvaro Colón, que fue hecho preso conjuntamente con una gran cantidad de miembros de su gabinete, y otros también han vivido una suerte muy lamentable, como el caso del expresidente también Otto Pérez Molina, conjuntamente con su esposa, que dirigían toda una mafia en las aduanas de Guatemala. Así que en el día de hoy hubo elecciones, y más adelante en el transcurso de este programa vamos a compartir todos los resultados con ustedes. Pero también el plano internacional sigue muy caliente, porque continúan filtrándose los textos del juez Sergio Moro y del fiscal que coordinó el caso Lava Jato en Brasil, que luego desencadenó en el escándalo de Odebrecht y todo lo que nosotros pudimos ver en ese país suramericano. Resulta que el rol del juez es imparcial y este no puede juzgar un rol de juez y parte a la vez, y eso aparentemente ha sido lo que ha sucedido en Brasil, y se ha filtrado y se ha confirmado a través de textos constantes que tenía el juez Sergio Moro con este fiscal que se apellida Dalagnor. Y esto ha puesto en entredicho su papel de militante a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, que fue muy aplaudido por todo el mundo. Resulta que hoy en día está siendo censurado en su propio país, y esto puede hacer que los abogados de Lula sometan un recurso en la justicia brasileña para variar la prisión en la que hoy ha sido sometido, bueno, no hoy, que fue sometido ya, ¿verdad?, hace varios meses, el expresidente de Brasil, y condenado a 12 años de prisión. Así que también sigue interesante este panorama político en Brasil, y no está de más decir también que el juez Sergio Moro, una vez gana el presidente Bolsonaro, le acepta el cargo de ministro de Justicia, lo que también cuestiona su rol como juzgador independiente que llevó, ¿verdad?, en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. Señores, pero también aquí en la República Dominicana el panorama político está muy ardiente, está muy caliente. Hoy
circuló y tuvo mucha cobertura una rueda de prensa que diera el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara, quien anunció que supuestamente la rueda de prensa que el PRD tenía convocada el pasado viernes era para juramentar a unos senadores aliados del Partido de la Liberación Dominicana y que se tenía todo orquestado para que una parte de los diputados del Partido Revolucionario Moderno pasaran a las filas del PRD para apoyar el proyecto de habilitación política del presidente Danilo Medina. Y también en ese mismo sentido, Luis Abinader denunció, o no sé si lo denunció porque lo hizo, ¿verdad?, a modo de una información, pero algo que me pareció interesante porque lo desconocía, de que hay un supuesto acuerdo entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina en torno a una habilitación política o una modificación a la Constitución, y esto lo dijo en un programa de televisión esta mañana y realmente causó mucha sorpresa porque, por un lado, los leonelistas acusan a Luis Abinader de ser pusilánime y dicen que la excusa o el pretexto que están utilizando varios diputados del PRM es que no se le garantizó a ellos una reserva de la candidatura dentro de su partido y que por tanto van a buscar esa reserva dentro del PRD. Pero por otro lado vemos que Luis Abinader también dice que el sector del expresidente Leonel Fernández estaría detrás de un acuerdo con el presidente Danilo Medina. Así que de esta manera damos inicio a Toque Final en el día de hoy. Señores, vamos de inmediato a ver el resumen de las 10 principales noticias de la semana. El superastro de Grandes Ligas, David Ortiz, fue herido de bala el pasado domingo 9 de junio en día al Bar and Lunch mientras compartía con amistades, entre las que se encontraban el comunicador Joel López, quien también resultó lesionado en el incidente. Posterior al atentado, Ortiz fue trasladado al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González del Distrito Nacional, donde le realizaron una cirugía luego de que el hígado, el intestino grueso y el intestino delgado de David resultaran afectados. El exjugador fue trasladado a un hospital en Boston, en los Estados Unidos, donde continúa hospitalizado luego de realizarle una cirugía exploratoria. Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, de 25 años, fue la persona que disparó contra el pelotero de los Medias Rojas de Boston. La información la ofreció el director de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista Almonte, en una rueda de prensa de la que también participó el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. El detenido Rolfi Ferreiras admitió que él fue la persona que disparó contra el ex pelotero, aunque aseguró que su intención nunca fue atacar a David, pero que se confundió por el color de la vestimenta que éste llevaba puesta la noche del atentado. El director citó a otros individuos, entre los que están Joel Rodríguez Cruz, alias Calamardo, Porfirio Allende de Champs, alias Nene, Eddie Vladimir Félix, alias El Nata, Reinaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Mirabal Acosta. Posteriormente, fueron detenidos Carlos Rafael Álvarez, José Eduardo Ciprián y Lani Stephanie Pérez Reyes, alias La Venezolana, esposa de Oliver Moisés Mirabal. En ese mismo orden, se entregó el pasado viernes en el destacamento Felicidad de Los Minas, Santo Domingo Este, otro de los implicados en el atentado al ex pelotero. Se trata de un hombre solo identificado como Alexis y conocido por el apodo de El Hueso. En tanto, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo dictó 1 año de prisión preventiva a 9 de los implicados en el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas. El tribunal también declaró el caso complejo, tal y como se lo había solicitado el Ministerio Público. Los imputados fueron enviados a distintas cárceles por asuntos de seguridad. La policía informó que apresó a Juan Gabriel Germán, alias La Gaviota, buscado por estar vinculado a la muerte de la española Cristina García Tienel hace casi 3 meses, en el piso 12 de una torre del sector La Esperilla del Distrito Nacional.
por la muerte a puñaladas de García Tienel, de 49 años, y cuñada del empresario y exbanquero Luis Álvarez Renta, guarda prisión preventiva a la empleada doméstica de la víctima, Fatín Leonarda Falcón Albino, de 31 años, esposa de la gaviota. Se recuerda que el cuerpo de Cristina fue hallado la tarde del 22 de marzo en medio de un charco de sangre en su apartamento de la Torre Pedro Enrique Sureña. El presidente de la República, Danilo Medina, obtuvo el puesto número 5 en el ranking mundial de mandatarios y el puesto 3 en el ranking de mandatarios de América, luego de alcanzar un 62% de aprobación ciudadana durante 81 meses de gestión, según el levantamiento que realizó en el mes de abril de este año el portal mexicano Consulta Mitofsky. Dicho portal presentó la aprobación ciudadana que tienen 19 mandatarios de América y 9 de Europa, Asia y Australia, basándose en recopilaciones de encuestas publicadas en medios electrónicos de varios países. Medina cuenta con un 62% de aprobación, según los datos emitidos a junio de 2019. El ranking mundial de la encuesta mexicana está liderado por Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que asumió el mandato la semana pasada con un 71%. Sigue el portugués Marcelo Rebelo de Sousa con 70%, el ruso Vladimir Putin cuenta con un 66% y el mexicano Andrés Manuel López Obrador con 64%. El ambiente político se torna tenso ante denuncias de aprestos para una nueva reforma constitucional que habilite la repostulación del presidente Danilo Medina. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, reveló que hay sectores que están ofreciendo dinero a legisladores de todos los partidos para una reforma constitucional, en tanto senadores y diputados que siguen la tendencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Leonel Fernández, se reunieron con él a puerta cerrada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo el pasado jueves. En otro orden, el senador PLDista Julio César Valentín desmintió que tuviera planes de someter el proyecto de ley de necesidad de reforma constitucional. Durante horas, corrieron los rumores en el Congreso sobre que el legislador por Santiago sometería la iniciativa para modificar la Constitución que permitiría la repostulación al presidente Danilo Medina. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, explicó la razón por la que se opone a que la Biblia sea leída en las escuelas públicas y en los colegios, como lo establece una resolución aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados. Si se impone eso, ¿qué vamos a hacer con los miles de niños haitianos que están en las escuelas, cuando ellos tienen otra religión distinta? Lo de ellos es el vudú, expresó Peña Mirabal. El ministro dijo que el hecho de obligar a que en los centros educativos se tenga que leer la Biblia no tiene sentido y que se trata de una disposición ilegal y que no tiene ninguna validez porque la Constitución establece la libertad de credo. Asimismo, agregó que no acatará la resolución aprobada el pasado jueves por la Cámara de Diputados que exige al Ministerio de Educación dar cumplimiento a la Ley número 44-00 que establece la obligación de la lectura e instrucción de la Biblia en las escuelas públicas y privadas del país. El Banco Central informó que, contrario a la afirmación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, de que esa entidad financiera promueve una depreciación injustificada del peso, no existe evidencia de desalineamiento en la tasa de cambio real, lo cual indica que esta variable es consistente con los fundamentos macroeconómicos de nuestro país. En un documento dado a conocer en los medios del país, el Banco Central expresó que la afirmación de Santana resulta sorprendente si se contrasta con el hecho de que en los últimos años el tipo de cambio ha mostrado una depreciación real con relación a su principal socio comercial, lo que ha contribuido a reducir de forma significativa el déficit de cuenta corriente de 7.5% del PIB en 2011 a 1.4% en 2018. Respecto a las opiniones de Santana sobre competitividad, empleo, salario y pobreza, el Banco Central indicó que varios organismos internacionales han reconocido los avances en materia de los indicadores sociales apoyados en el robusto desempeño de la economía dominicana, que se han creado 150,000 nuevos empleos los últimos 12 meses y se han ido mejorando los salarios, mientras que la pobreza ha pasado de 39.7% en 2012 a 22.8% en 2018.
República Dominicana está envuelta en un escándalo internacional luego de que se reportara la muerte de una pareja de estadounidenses sin violencia en un hotel del área de San Pedro de Macorís, a la que se han sumado los reportes de muertes de otras 4 personas en el último año, mientras que otros han reportado diarrea, vómito y dolor abdominal luego de ir a bares. La policía está investigando si las muertes de turistas en hoteles de la República Dominicana están relacionadas con alcohol adulterado. El FBI está ayudando y se llevará muestras de sangre de las víctimas a su centro de investigación en Quantico, Virginia, y se presume en este caso que el alcohol sería adulterado con metanol. Se informó que otra turista estadounidense falleció el lunes 10 de este mes en un hotel todo incluido. Leila Cox murió repentinamente durante unas vacaciones en un hotel donde celebraba su cumpleaños. En los últimos 5 años, más de 30 millones de turistas han visitado la República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan de una situación tan alarmante y continúan presentando casos que ocurrieron en el año 2018. Falleció el pasado jueves la destacada política y servidora pública Liselot Marte de Barrios, aquejada de cáncer en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT. Marte de Barrios fue presidenta de la Cámara de Cuentas 2008-2010, también fue diputada en el periodo congresional 2002-2006 y regidora en el Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano. La expresidenta de la Cámara de Cuentas estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizó un curso en Derecho Internacional en la Sorbona de París, un curso para estudiantes extranjeros sobre historia americana en la Universidad de Columbia. Asimismo, fue una destacada dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y una colaboradora cercana del expresidente de la República, Joaquín Balaguer. La actriz mexicana Edith González falleció a los 54 años después de luchar varios años contra el cáncer de ovario. Edith González Fuentes nació en Monterrey, Nuevo León, México, el 10 de diciembre de 1964. Deja en la orfandad a Constanza Krill González, su única hija. La actriz mexicana tuvo una larga trayectoria en las telenovelas que la marcaron como una estrella de la televisión latinoamericana. Entre sus grandes actuaciones se encuentran Salomé, El hogar que yo robé, Bianca Vidal, Corazón salvaje, Doña Bárbara, La jaula de oro, Mundo de fieras y su última actuación fue en Eva la trailera 2016. También se destacó como actriz en películas como El rey de los gorilas, Pero sigo siendo el rey y Salón México, entre otras. Finalmente, varias personas murieron durante las manifestaciones convocadas por la oposición haitiana en varias ciudades del país para exigir la dimisión del presidente Jovenel Moïse, según denunciaron los organizadores de la movilización. Miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país días después de que el Tribunal Superior de Cuentas emitiera un informe que involucra a una empresa del mandatario en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe. En tanto, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, rechazó los cargos de corrupción formulados por el Tribunal Superior de Cuentas en un informe publicado a fines de mayo sobre la mala gestión de fondos públicos durante la última década. En una intervención en la ceremonia por el aniversario de la Policía Nacional, el gobernante llamó a la población a la calma y a la oposición al diálogo, pero afirmó que no dimitirá. Señores, vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con el contenido de este programa. Contundente la respuesta del Banco Central de la República Dominicana al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien de manera imprudente y destemplada había dicho que el Banco Central mantiene una alta tasa de interés real para evitar la fuga de capitales y que también en ese mismo propósito tiene sobrevaluada la tasa del dólar. Y no solo dijo eso, sino que también rayó en el absurdo de plantear de que la política monetaria del Banco Central constituye un obstáculo para la creación de empleo formal y para la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Sin embargo, el Banco Central con extrema lucidez le responde en un comunicado que salió en toda la prensa nacional, donde afirma que el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha realizado estudios donde muestran que ha habido una reducción importante
tanto de la pobreza en sentido general como de la pobreza extrema en la República Dominicana, lo cual deja muy mal parado al ministro de Economía, y sobre todo porque nunca se había visto eso, esas contradicciones que afloraran del equipo económico del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que eso envía muy mal mensaje de parte del ministro de Economía, quien tiene que aprender más del sentido, de la virtud del sentido de la prudencia. Señores, en otro orden, ya esta semana se define el panorama político en la República Dominicana. Es casi un hecho, aunque en política ustedes saben que las cosas varían constantemente, de que se someta ante el Congreso Nacional el proyecto de enmienda a la Constitución para, entre otras cosas, y luego voy a decir cuáles son esas otras cosas, habilitar al presidente Danilo Medina. Estamos hablando de que tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Revolucionario Moderno tienen un profundo interés en unificar las elecciones, sobre todo el PRM. Y en ese sentido, aunque ustedes no vean esas declaraciones públicas y vean otras cosas, se están encaminando algunas iniciativas, diálogos, conversaciones, hasta el punto de que varios diputados ya, como la diputada Lila Alburquerque del Partido Reformista Social Cristiano, han dicho que el martes ya será presentado este proyecto ante el Congreso Nacional. Lo que a mí me inquieta es cuando se hacen denuncias irresponsables en la opinión pública sin presentar ni siquiera un papelito o un elemento de prueba que sustenten esas denuncias. Y me refiero a las que hiciera Luis Abinader cuando dice de que hay diputados en el Congreso a los cuales le están haciendo ofertas para que apoyen el proyecto de enmienda a la Constitución. Sin embargo, ni dice cuáles son esas ofertas, ni dice cuáles son esos diputados, ni dicen qué consisten esas ofertas. Sin embargo, para tratar de desacreditar cualquier cosa que suceda en el Congreso Nacional, han comenzado a hablar de sobornos. Y ese es un discurso que tiene el sector del expresidente Leonel Fernández. Una minoría que no quiere subordinarse a lo que tome la decisión, a la decisión mayoritaria de su propio partido. Y ya están hablando, oígase bien, porque Abinader a veces funge como un canal de ese sector político. ¿Y por qué lo digo? Porque el discurso que está teniendo ahora, todos sabemos de dónde se origina. Ahora, ¿qué sucede, señores? Que ante la narrativa vacía de que constituía un irrespeto a la Constitución modificarla, ya la gente se dio cuenta de que esto no era cierto. Y ahora, ante esa ausencia de línea argumentativa, han comenzado a plantear, hablar de soborno, hablar de lavado de activos, hablar de un sinnúmero de delitos, porque su objetivo es también, al igual que el sector de Abinader, desacreditar cualquier cosa que suceda en el Congreso Nacional. Ya quedó demostrado, como lo establece la propia Constitución, de que en el derecho constitucional se denomina autorreferencialidad normativa cuando una Constitución se modifica transitando la vía que ella misma prevé. La Constitución no necesita guachimanes, porque los propios artículos de la Constitución, partiendo del 267, establecen la manera de cómo esta debe ser modificada en caso de que se realizase en el Congreso Nacional. Yo creo que ya esto queda claro y el país podrá ser testigo de lo que ha de suceder ya para la semana que viene. Esto ha desatado todas las avispas y por eso ustedes ven esa rueda de prensa que dio hoy Guido Gómez Mazaras, esas denuncias alegres e irresponsables que está haciendo el sector de Abinader, tomando el discurso del sector político del expresidente Leonel Fernández, quienes a su vez ya no hablan de irrespeto a la Constitución. Ahora han comenzado a hablar de unos delitos de sobornos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque su objetivo es desacreditar cualquier cosa que suceda en el Congreso Nacional. No obstante, yo creo que lo que sea que suceda en el Congreso debe estar dotado
de toda la legitimidad necesaria. Y creo que cualquier cosa que suceda debe ser de manera transparente de cara al público para que la gente sepa y le dé crédito a que no es necesario ni comprar legisladores, ni es necesario incurrir en algún tipo de ilegalidad para poder modificar una constitución. Aquí se están iniciando los aprestos porque, entre otras cosas, también se quieren unificar las elecciones. Y parte del discurso de la oposición era también que querían eliminar la figura del Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces estamos hablando de que dentro de este menú vamos a ver qué finalmente termina sucediendo, pero tenemos la información confirmada de fuente confiable y de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana, de que la semana próxima, esta semana que inicia, a partir del día de mañana, se define el panorama político en nuestro país, porque será sometido ante el Congreso Nacional el proyecto de enmienda a la Constitución para, entre otras cosas, habilitar políticamente al presidente. Vamos ahora a ver las 3 preguntas que elaboró nuestro equipo de producción, en el cual escucharemos la opinión de Alberto Sandoval, consultor internacional en seguridad integral. El ataque desprevenido a una personalidad prestante que está compartiendo en un lugar público abierto, ¿a qué factores lo atribuye en primer lugar? ¿Niveles de inseguridad en el país o descuido en el protocolo de seguridad privada del afectado? Ahí se conjugan una serie de aspectos. Inseguridad, que para nadie es un secreto que la República Dominicana lamentablemente está arropada de una ola de inseguridad, donde a diario vemos muchos hechos delincuenciales, donde 2 elementos a bordo de una motocicleta van a una demarcación X, cometen un hecho y se desaparecen. Entonces, en los centros de diversión, todo su perímetro, en la mayoría de los casos, no tienen sistemas de vigilancia en lo perimetral, y ni decir en la capacidad que deben tener las personas que prestan servicios de seguridad privada. Deben estar entrenadas para prevenir, no así para reaccionar. Hemos conocido un caso reciente donde se vio la ausencia de un protocolo de la seguridad del establecimiento. Entonces, eso llama mucho, deja mucho que decir las personas que van a compartir a un área y que no sea seguro. La primera medida es tener en este perfil, tener sus escoltas y que el lugar tenga un buen sistema de seguridad de personas vigilantes en todo el perímetro, para que esto pueda garantizar que la estadía al momento de compartir entre amistades puedan sentirse seguros. En el caso de que un artista, deportista, empresario o cualquier persona famosa adinerada decida visitar un lugar de diversión al que se permite el ingreso de personas con armas de fuego, ¿qué medidas de seguridad debe adoptar, o lo recomendable es que no visite esos lugares? La primera recomendación que toda personalidad debe asumir dentro de su autoprotección es la integridad. Hay lugares que muchos dicen que pudieran asistir, y es cierto, pudieran asistir, pero tienen que poner en una balanza cuál es el riesgo per se que tiene ese perfil de persona. Entonces, hay lugares que por su importancia, por su nivel, por el tipo de personas que visitan esos lugares, personas del sector empresarial, militar, deportes y otros, como muchos llaman, del bajo mundo. Entonces lo que se considera o lo que deben asumir en su criterio de su integridad es no acudir a esos lugares para evitar casos lamentables. ¿Qué factores pudieran alertar a una persona de que podría ser víctima de una trama, y qué medidas recomienda para que las personas que pudieran estar mayor expuestas refuercen sus medidas de seguridad? Ahí podemos partir de lo que menciona o lo que se conoce como la ley de Murphy. Cuando una persona está expuesta en un ambiente de mucho libertinaje, mediatismo, ambiente corrupción, porque donde hay entes del narcotráfico y personas que no están comportándose de manera ética en la sociedad, entonces la ley de Murphy dice que hay probabilidad de que un hecho lamentable acontezca. En este caso,
Las personalidades son los que tienen que asumir el criterio de estar o pernoctar en un lugar de esto, porque no importa que haya en el caso que pudiera existir un buen dispositivo de seguridad, si va a suceder, en cualquier lugar de la República Dominicana, lamentablemente. Vamos a una pausa y regresamos al bloque final de Toque Final. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley sobre juicio de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobado en segunda lectura. Durante esta sesión, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, dejó conformada una comisión bicameral para el estudio y ponderación de la ley de la minería nacional. Las comisiones permanentes del Senado analizaron diversos proyectos de leyes pendientes de aprobación. El presidente del Senado recibió en su despacho la visita del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional del Reino Unido de Marruecos, Nasser Bourita, y del ministro de Energía y Minas, Antonio Isacombe, quien depositó el proyecto de ley de minería nacional. Y como parte de su programa de visitas guiadas, el Senado recibió la visita de un grupo de estudiantes procedentes de la Juventud Duartiana, filial del Instituto Duartiano del municipio de San Juan de la Maguana, provincia San Juan. Señores, ustedes saben que hay una campaña bestial en contra del turismo en la República Dominicana y esto se pone de manifiesto con la gran difusión de noticias negativas que publican la prensa internacional y mucha información que más que limitarse a dar los detalles de qué fue lo que ocurrió, hacen muchos juicios de valor y tratan de atribuirles causas a la muerte de norteamericanos, de turistas norteamericanos en nuestro país, tratan de atribuirle causas relacionadas con la inseguridad o con otras cosas, ¿verdad?, dentro de los hoteles en nuestro país. Y en este contexto, el presidente de la República, Danilo Medina, realizó varias visitas en el día de hoy, tanto a la isla Saona y a Bayahibe, donde pudo escuchar a varias personas que le dijeron a las autoridades cuáles son las necesidades de esa demarcación. El presidente ahí lo vemos fotografiado con varios turistas y también habló con distintos sectores o personas, ¿verdad?, que representan a sectores importantes dentro de esa zona turística. Y yo quiero detenerme un poco aquí porque recientemente nosotros vimos como en una inauguración de un hotel en Punta Cana, un periodista de la cadena Fox intentó abordar al presidente de la República, que no es una persona muy dada a estar hablando frente a los micrófonos, lo evadió y la respuesta la tuvo el periodista de don Fran Rainieri. Y no es para menos porque ustedes saben que el principal aeropuerto de República Dominicana es el aeropuerto de Punta Cana. Solamente el año pasado el aeropuerto de Punta Cana recibió más de 3 millones de visitantes en nuestro país. Y de esta gran cantidad de visitantes o de los turistas que ingresan a nuestro país, casi el 60% son turistas norteamericanos. Y dentro de esa cantidad de millones de turistas norteamericanos que vienen a nuestro país, se han registrado pocos casos como estos, que son casos lamentables y desafortunados porque estamos hablando de muertes, ¿verdad? Y uno no le desea esa tragedia a nadie, pero ha sido la propia embajadora de la República de los Estados Unidos en la República Dominicana la que ha dicho que estos son casos particulares y casos aislados. Y yo creo que la responsabilidad que tienen la prensa internacional debe ser investigar lo que sucedió.
A nadie le conviene tapar información, a todos nos conviene que salga toda la verdad. Y yo creo que en ese sentido es que tienen que ese es el sentido que debe guiar tanto a la prensa nacional como a la internacional. Vamos ahora a una pausa y cuando regresemos estaremos en nuestro segmento Lo que viene en Toque Final. Mañana se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana a las 7 de la noche en la Casa Nacional del PLD. Aquí, dentro de la agenda o de las informaciones que se han filtrado a los medios de comunicación, está que terminen de conocer el tema relativo a las reservas de candidaturas, pero en el contexto también donde se produce esta reunión, como la semana próxima inicia ya la definición del panorama político, podríamos esperar, quizás, probablemente, pueda presentarse también el tema de la habilitación política del presidente Danilo Medina. Yo creo que todos los cañones o todos los ojos estarán enfilados a esa agenda del PLD, porque ustedes saben que la semana pasada hubo una bola que corrió intensamente de que el senador Julio César Valentín iba a someter ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley de modificación a la Constitución, lo que resultó ser una vulgar patraña, y así lo afirmó el propio senador, porque lo estaban acusando de un sinnúmero de epítetos peyorativos y todas las cuestiones. Pero mañana vamos a ver qué sucede en esta reunión del PLD, y reiteramos que hemos confirmado con fuente de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana de que la semana próxima se somete ante el Congreso Nacional el proyecto de enmienda a la Constitución para la habilitación política del presidente Danilo Medina. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Toque Final. Si Dios lo permite, luego nos volveremos a ver por aquí. Gracias y feliz resto de la noche.